Hola, Dios te bendiga. En este momento quiero compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios. Breve mensaje, pero un mensaje que va a traer bendición a tu vida. Pero antes estaremos orando. Diga conmigo, por la fe en la persona de Jesucristo, estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y digo que Jesús es mi esperanza y mi castillo. Y declaro que Él es mi Dios y en Él, en Jesús, estaré confiando todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bien, hoy quiero hablarle de la palabra de Dios, de las cosas que la palabra de Dios nos enseña y de las cosas que nosotros podemos lograr si nos quedamos firmes y si nosotros creemos en las maravillosas promesas de nuestro amado Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra de Dios cuenta que hay muchas personas que han pasado por momentos totalmente extremos en su vida. Tenemos el ejemplo de el profeta Eliseo cuando estaba con su criado. En ese momento había sido perseguido, profeta Eliseo, pero estaba allí con su criado y había un gran ejército que fueron a buscar al profeta para matarlo, para destruirlo, para hacer de que él no tuviera que abrir su boca en el nombre de Dios, para que él dejara de confiar en Dios. Lo presionaron de una forma tan tremenda, tan impresionante, para que él tuviera que cerrar su boca. De esa manera, de esa forma tal vez te está ocurriendo en este momento. Hay situaciones extremas que están tratando por todos los medios de presionarte, de llevarte a una situación límite, a una situación que cuando tú miras alrededor, tú comienzas a ver que tus fuerzas, que tus habilidades, que las cosas que están dentro de tus posibilidades no pueden contra esas cosas que está mirando, que está viendo. Son cosas extremas, son mucho más fuertes, son mucho más grandes que tus fuerzas y comienzas muchas veces a sentirte mal, como derrotado. Así, en esa forma, de esa manera, estaba Jesse, estaba el criado del profeta Eliseo, y estaba allí con miedo, con temor, porque había un gran ejército que lo había rodeado. Pero, sin embargo, la palabra de Dios muestra que en ese momento difícil, en ese momento extremo, que también lo estaba pasando el profeta Eliseo, de pronto Jesse comienza a tener tremendo temor. Tal vez en este momento también tú estás teniendo temor por las cosas que están pasando. Puede ser dentro de tu familia, en tu matrimonio, temor porque está pasando problemas dentro de tu economía, temor porque tal vez está ocurriendo cosas en tu salud y no lo puedes controlar. Hay situaciones extremas que están ocurriendo a tu alrededor y ya no puedes tener control respecto a eso, y tu estado emocional comienza puedo decir, a manifestarse de una manera muy contraria a la tranquilidad, a la paz, a la solvencia. De esa forma estaba el criado del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque se sentía amenazado por el ejército que lo fue a buscar. Él con sus ojos naturales estaba viendo al profeta que lo fue a buscar. Con sus ojos naturales, sí. Por eso estaba teniendo temor. Te ocurre tal vez lo mismo, que estás viendo con tus ojos naturales las cosas a tu alrededor, y por eso comienza a darte miedo, porque hay indicadores claros que te hacen ver que las cosas que suceden están por encima de tus posibilidades y en sí por encima de tu fuerza, por encima de tu inteligencia, y de pronto no sabes cómo resolverlo, no sabes cómo pasar. Eso mismo le estaba ocurriendo a esta persona en aquel lugar rodeado. Él estaba usando su vida natural para poder ver, y estaba mirando con sus ojos naturales, y por eso es que él estaba sintiéndose de esa forma, de esa manera. Tal vez tú estás en este momento mirando con tus ojos naturales aquellas cosas que debes verlo de una manera diferente. Pero fíjese que en el mismo lugar había otra persona, pero estaba viendo las cosas totalmente diferentes. Lo veía desde un ángulo diferente, lo estaba viendo desde una perspectiva diferente. Para esa otra persona
había indicadores totalmente diferentes. De modo que si bien una persona en el mismo lugar estaba viendo de que nada se podía solucionar, de que todas las cosas estaban perdidas, pero había otra persona allí mismo, en el mismo lugar, que era el profeta Eliseo, pero él tenía los ojos abiertos. Él lo estaba viendo de una perspectiva diferente, lo estaba viendo desde el ángulo divino, desde el ángulo de Dios. Él, su confianza estaba plenamente en Dios y tenía los ojos espirituales abiertos, y de pronto él ve al ejército que viene para destruirlo, para matarlo, pero también detrás del ejército él está viendo, él está viendo la protección divina del Señor. Él está sabiendo de que nada le va a acontecer, de que nada va a pasar, de que él, si bien con sus propias fuerzas no se puede enfrentar contra ese ejército, pero él está viendo que la presencia de Dios por medio de sus ángeles estaban ahí para defenderlo. Dice la palabra de Dios que Dios había enviado a ese gran ejército para defender al profeta Eliseo. Y la palabra de Dios dice claramente que los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Para qué están los ángeles? Para defendernos. Así que tal vez en este momento o en ese momento preciso, este criado, el compañero que estaba allí con el profeta Eliseo no estaba viendo de la misma manera. De modo que tuvo que pedirle Eliseo a Dios para que abriera los ojos, y había intercedido el profeta para que los ojos de esa persona que estaba al lado de él fuera abierto. Pero la palabra de Dios muestra que desde el mismo momento que los ojos de esta persona fue abierto, él pudo mirar las cosas de manera muy diferente. Aunque se sentía que el ejército estaba ahí para destruirlo, pero él estaba viendo ahora desde otra perspectiva diferente. De modo que esta palabra que realizó el profeta Eliseo a favor de esta persona hizo de que él viera las cosas totalmente diferentes, y lo que no tenía solución, ahora para él tenía solución. Lo que él no podía hacer, ahora lo podía hacer. Lo que él no estaba viendo antes, ahora lo comenzó a ver. De la misma manera, Dios quiere darte en este momento, en esta tarde, en este día, en esta mañana, el horario que tú te encuentras, quiere darte esta palabra de fe, de poder, de esperanza, para que tú te levantes en fe, en el nombre poderoso de Jesucristo, y a partir de esta palabra tú comiences a ver las cosas diferentes, comiences a confiar a Dios, que Dios abra tus ojos en este momento para que de pronto aquellas cosas que tú no lo podías hacer, comienza a hacerlo. Las cosas que tú veías que no lo podía solucionar, pues comienza a solucionarlo en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellas cosas donde tú, o los lugares donde tú no podías llegar, pues ahora comienza a llegar en el nombre de Jesucristo. De esa misma manera, de esa misma forma, le estaba ocurriendo a Marta y a María. ¿Se acuerda? Cuando tenía a su hermano Lázaro. Y de pronto esta persona comenzó a enfermar. Dice la palabra de Dios que comenzó a enfermar, o sea, comenzó a haber un problema dentro de la familia. Pero pensaban que ese problema simplemente se podía resolver, se podía solucionar, pero la palabra de Dios muestra que ese problema comenzó a empeorarse, y Marta y María comenzaban a ver que se le iba de las manos, que no podían resolver, que no podía solucionar ninguna de esas cosas que estaban sucediendo. Tal vez te pueda pasar lo mismo. Comienzas a ver, parecería como si fuera un pequeño problema dentro de la familia, en tu trabajo, con tus amigos, con tu compañero, en tu propia vida. Parecería algo tan pequeño, pero eso comienza a crecer, y hoy, en este momento, está viendo que se te va de las manos, que ya no lo podés controlar, que todas las cosas está descontrolado, que ahora está condicionada a tu vida por esos problemas y dificultades que están ocurriendo y que están pasando. Así estaba pasando con la vida de Marta y María y Marta. Su hermano Lázaro comenzó a enfermar de una forma tal que dice la palabra de Dios que murió esta persona. Pero antes de que eso sucediera, mandaron a llamar a Jesús. Sí, mandaron a llamar a Jesús. Ellos estaban pasando por momentos difíciles, por momentos extremos. Mandaron a llamar a la persona de Jesucristo, su amigo que Marta y María lo había visto a Jesús haciendo milagros, prodigios, dando vista a los ciegos,
levantando a los enfermos, sanando a los leprosos, levantando a un paralítico, o había convertido el agua en vino. Todas esas cosas estaba haciendo Jesús en ese momento. Así que ellos mandaron a llamar a Jesús en ese momento difícil, que ya se le había ido de la mano poder resolver esa situación. Tal vez en este momento, en esta hora, está pasando exactamente en lo mismo. Puede ser en tu trabajo, puede ser en cualquier parte o en cualquier área de tu vida. Se ha descontrolado por completo. Así que ahora te traigo esta palabra bendita de parte de Jesús, que tú tienes que tomar una determinación, así como Marta y como María. Cuando ellos vieron de que todas las cosas se le iban de las manos, cuando ellos vieron de que ya no lo podía resolver, cuando ellos se dieron en cuenta de que ya no podían continuar adelante, que ya no se podían sostener frente a ese problema, mandaron a llamar a la persona maravillosa de Jesús. Y la palabra de Dios dice que la persona de Jesucristo, en el momento más crucial de su vida, en un momento extremo, en un momento totalmente extremo de su vida, cuando ellos se vieron totalmente imposibilitadas de poder resolver esa situación, de poder resolver ese problema, imposibilitada de poder enfrentar todas esas situaciones, y se vieron totalmente sobrepasados de toda esa situación que estaba aconteciendo en ese momento. Pero ellos seguían esperando a la persona de Jesús que lo había mandado a llamar. De pronto dice la palabra de Dios que Jesús llegó en el momento. Y esto es lo que tú tienes que hacer en este día. Mandar a llamar a Jesús y esperarlo. Esperarlo en ese mismo momento que tú llamas a la persona de Jesucristo, pues Él se hace presente. ¿Sabe por qué? Porque tú lo estás recibiendo por la fe en tu corazón. Y lo estás recibiendo por la fe. Y Él está en ese momento extremo, en ese momento difícil, en ese momento o en esa situación que tú no lo puedes manejar, que todo salió aparentemente bajo control, pero quiero decirte algo y presentarte un amigo que se llama Jesucristo, el Rey de Gloria, que tiene todo el poder para controlar la situación, para darte la sabiduría, la inteligencia, para darte la solvencia espiritual, la solvencia emocional, para que todas las cosas no se te salgan de las manos. Y si así se te hayan salido de las manos, hay un poderoso Jesús que está para ayudarte en este momento, en este día. Así Marta y María llamaron a Jesús. Pero cuando Jesús viene, todas las cosas empeoraron. Todas las cosas empeoraron. Cuando Jesús llegó en persona allí donde mandaron a buscarlo, donde estaba Marta y María, todas las cosas empeoraron. La situación estaba mucho peor que antes. De modo que ellos reclamaron a Jesús. Y muchas veces puede suceder eso en nuestra vida. Estamos orando, estamos clamando a Dios, estamos en un momento extremo, pero estamos pidiendo al Señor y parece que Él no nos escucha, parece que el cielo está cerrado, parece que buscamos una respuesta y no lo tenemos. Pero quiero decirte algo en ese día, para que tú entiendas que aunque te pueda aparecer o parecer que están ocurriendo esas cosas, realmente quiero decirte algo, que en el momento que tú pides, Jesús se hace presente. Y cuando tú crees que llega tarde, Él nunca llega tarde, siempre a tiempo. ¿Sabe por qué? Porque aunque haya acontecido las cosas, Él tiene todo el poder para revertir esa situación. Así llegó en ese momento Jesús, donde estaban Marta y María. ¿Y sabe qué? Ellos dijeron, pero ¿por qué no viniste antes? Si tú eres nuestro amigo, ¿por qué no viniste antes? Te necesitábamos antes. Y Jesús estaba allí presente. Pero hay algo que ¿qué hicieron? Oh, algo que hizo María. Dijo una palabra. Bien. Aunque tú llegaste el tiempo que llegaste. En otra palabra quiso decir esto. Aunque tú llegaste en este momento, aunque a nosotros nos está pareciendo de que tú llegaste tarde, porque ya las cosas aconteció, porque mi hermano ya no está, porque él está en un lugar donde ningún ser humano lo puede retirar de ese lugar. Aunque haya pasado todo esto, aunque haya sucedido todo esto y aunque nosotros estamos en una situación extrema y no podemos salir de esto, aunque nosotros pensamos así, yo sé que si tú quieres y si tú pides, oh, claro que en este momento tú puedes hacer esas cosas
Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús pudo hacer lo que necesitaba hacer. De modo que Jesús no llegó tarde. Él no llegó. A ellas le parecían que Jesús había llegado tarde. Tal vez en este momento está pasando por un momento crucial, difícil, extremo, y te parece que no tienes ninguna respuesta. No, espera un momento. No te muevas. No salgas a la tormenta así sin protección. No salgas afuera. Quédate tranquilo, porque aunque soplan vientos y dan el río con ímpetu contra tu casa, la palabra de Dios dice que tú no vas a caer, porque tú estás asentado sobre una roca. Tú estás asentado sobre la palabra. Tú estás asentado sobre el poder. Tú estás asentado sobre el mismo poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que había creído Marta y María. Ellas creyeron hasta el momento. Y entonces Jesús tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad. Jesús no fue rechazado. A Jesús, porque llegó tarde en ese lugar, no fue rechazado, sino que fue recibido. De todas maneras, fue recibido. ¿Sabe por qué? Porque María creía que, aunque a ella le parecía que todo era tarde, Jesús tenía el poder para hacer lo que nadie podía hacer en su vida. De esa forma, de esa manera, Jesús está a tu lado en este momento. Jesús está a tu lado en este momento. Si tú lo llamaste y parecería que todo es tarde, no, no es tarde. Es el momento preciso que tú puedes ver el poder maravilloso de Jesús. Es el momento preciso cuando tú puedes ver la misericordia de Jesús. Es el momento preciso en que tú puedes ver el perdón de Jesús. Es el momento preciso en que tú puedes ver derramar la gracia y el favor de Dios sobre tu vida, tu familia, sobre tu matrimonio. Nada es tarde cuando tú lo invitas a Jesús a venir. Ese es el momento preciso y Él va a llegar justo a tiempo. Y este es el tiempo justo que Jesús está llegando a tu corazón, que Jesús está llegando a tu vida, que Jesús está llegando a lo más profundo de tu ser. ¿Sabe por qué? Está llegando precisamente para resolver lo que tú no podías resolver. Precisamente para levantarte porque tú no te podías levantar. Precisamente para que tú comiences a hacer las cosas que no podías hacer, precisamente para que tú te comiences a sentir diferente, para que te levantes, para que sea una persona prosperada y una persona que comience a recuperar aquellos que había perdido antes por tu falta de fuerza, por tu falta de confianza, porque no estabas bien, porque no los habías llamado a Jesús. Ahora Jesús está presente en tu casa, en tu vida, está allí precisamente para devolverte, para darte, para protegerte, para levantarte. Este es el Jesús que te presento en este día, en este momento. ¿Para qué? Para resolver esa situación que tú necesitas resolver. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios, hasta aquí es la palabra del Señor en este día para tu vida, para tu corazón. Así que no te olvides que después de oír este mensaje puedes congregarte a una iglesia más cercana a tu domicilio, ahí donde se predica el Evangelio de Jesucristo y precisamente donde se enseña la sana doctrina de nuestro Señor. Así te bendigo y será hasta el próximo mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.